Judíos eran los que estaban detrás de la subida al poder de Mao Zedong, el dictador chino que torturó y asesinó a decenas de millones de cristianos durante su reinado brutal. 70 millones para ser un poco más aproximados. Incluso se dice que tenía orígenes judíos, de los que se conoce como Teochew Kiew, judíos de fenotipo mongoloide, al igual que Pol Pot en Camboya o Ho Chi Minh en Vietnam, aunque solo son suposiciones y no tengo cómo comprobarlo. Los orígenes judíos del régimen comunista de Mao. El Partido Comunista de China fue creado por la Internacional Comunista en una reunión en Shanghái entre judíos rusos y judíos chinos. Con el fin de promover sus intereses, el judío Gregory Voitinsky fue enviado a China para hacer contacto con intelectuales de izquierda como Chen Duxiu. Políticamente, Chen defendió la teoría trotskista del marxismo y más tarde fundaría el Partido Comunista de China, con apoyo financiero Rothschild. Voitinsky fue enviado a China por el presidente de la Comintern, un judío llamado Oksay Gershon Aharonovich Radomskiy Apfelbaum, también conocido como Grigori Zinoviev Yashevich. El judío Mikhail Markovich Borodin, originalmente llamado Mikhail Rosenberg Borodin, asesor del partido bolchevique, fue enviado por el judío Lenin a China en 1923 como un espía personal, organizador de planes secretos comunistas en el extranjero y reclutador de revolucionarios con talento. Mao, a lo largo de su vida, ha sido un títere controlado por revolucionarios judíos. Hombres como Israel Epstein y Sidney Shapiro vivieron en China, tenían las riendas del poder en la tesorería del gobierno comunista de Pekín y los medios de comunicación. Ahí tenemos una foto de Mao con su financista judío Sidney Rittenberg. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong declara la fundación de la República Popular de China en la plaza de Tiananmen, Pekín. Él es financiado por los Rothschild, quienes crearon el comunismo en Rusia, y también por los siguientes agentes Rothschild. Salomon Adler, un exfuncionario del Tesoro de los Estados Unidos que era un espía soviético. Israel Epstein, el hijo de un judío bolchevique encarcelado por tratar de fomentar una revolución. Y Frank Coe, un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional propiedad de los Rothschild. Tenemos una foto de Mao en una reunión de alto nivel con varios judíos, como antes mencioné: Frank Coe, Israel Epstein, Elsie Fairfax, Chomley y Salomon Adler. La mafia Rothschild hizo sabotaje interno utilizando a Salomon Adler, causando una increíble hiperinflación en China entre 1943 y 1945, para debilitar deliberadamente al gobierno nacionalista de China. Esto ayudó a crear las condiciones para imponer la lucha de clases en China. Esto ayudó a los comunistas finalmente a llegar al poder en China y la entrega de cientos de millones de personas en sus manos. Adler trabajó durante 20 años para el Departamento Central del Partido Comunista de China. Además, era espía de Henry Morgenthau, sicario Rothschild e ideólogo del genocidio contra el pueblo alemán de posguerra, o Plan Morgenthau, que era temido hasta por el mismo presidente. Israel Epstein era el hijo del agente bolchevique judío que fue encarcelado por el zar de Rusia para tratar de fomentar una revolución secreta allí. El judío Israel Epstein fue puesto como ministro de propaganda chino por los Rothschild y tradujo las obras de Mao al inglés. Pero este hombre no era un propagandista, era un mentiroso. Describió al Tíbet como un lugar depravado en el que los derechos humanos son desconocidos. Escribió mentiras que el Tíbet tenía una jerarquía social de casta y carecía de un sistema judicial adecuado que aplicaba mutilaciones penales. La verdad era que los budistas tibetanos eran felices en su trabajo, ya que llevan vidas muy espirituales, no necesitaban vino tinto, bates de béisbol ni CDs de música. Israel Epstein retrata al Tíbet como una servidumbre feudal en la que los siervos sufren terriblemente bajo el gobierno despótico de los lamas y aristócratas. Sea cual sea el precio de la Revolución China, que evidentemente ha tenido éxito no solo en la producción de una administración más eficiente y dedicada, sino también en el fomento de moral alta y la comunidad de propósitos. El experimento social en China bajo el liderazgo del Mao es una de la historia humana más importante y exitoso en el mundo. David Rockefeller. David Rockefeller es uno de los más conocidos protagonistas de la llamada conspiración sionista. Admiraba a Mao y su experimento social, entre comillas.
David Rockefeller es también el mayor propietario de Monsanto, que es infamosa por sus experimentos en el sector de la biotecnología y con alimentos manipulados genéticamente. Henry Kissinger, cuyo nombre real es Abraham Ben Eleazar, político germano-estadounidense de origen judío, junto con su familia huyó de la Alemania nazi. Se sabe que fue quien financió las dictaduras latinoamericanas con el nombre de Operación Cóndor, cuyos uno de los personajes más destacados fueron Jorge Rafael Videla en Argentina y Pinochet en Chile. Ya hablaré de ello en algún otro fin de semana. Llamándose el mismo anticomunista, participó en beneficio a la China de Mao en las guerras indochinas que provocaron miles de muertos. Sidney Shapiro, un judío americano, estuvo a cargo del órgano de propaganda de China. Esto explica muchas cosas como el porqué de la exaltación de la figura de Mao como una divinidad. Un espía judío revela los secretos militares entre Estados Unidos y la China comunista. El control judío encubierto del Partido Comunista Chino explica por qué el condenado espía judío Jonathan Pollard, declarado culpable de robar miles de documentos clasificados del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, donde trabajó, dio estos materiales a sus amos, el Mossad israelí. Los israelíes, a su vez, transmitieron estos valiosos secretos militares a los dictadores chinos rojos en Beijing. Pollard, un judío nacido en Galveston, Texas, se encuentra en una prisión federal en la actualidad. Cuando el primer ministro israelí Netanyahu llegó a Estados Unidos, visitó a Pollard en prisión y aseguró que al traidor y despreciable espía que el gobierno israelí estaba trabajando con Obama para que perdonase al espía convicto. Mientras tanto, Pollard es un héroe nacional en Israel y honrado por haber robado más preciados secretos militares de Estados Unidos que Israel dio a la China comunista. El gun control ejercido por Mao. El gun control o control de armas se estableció en 1948, en no menos de 3 ocasiones en las que las fuerzas nacionalistas de Chiang estaban a punto de derrotar las fuerzas comunistas de Mao. Este impuso un alto al fuego, lo cual fue un tiempo muy necesario para desarmar a la población china, con cortesía de los judíos de Washington bajo Harry Salomon Truman. El general Marshall detuvo todos los envíos de armas a Chiang. Durante años, Chiang era el cartel para la intervención de Estados Unidos en la guerra chino-japonesa. Ahora la utilidad de Chiang había terminado y el comunista Mao fue puesto en el poder en la China comunista, asesinando a más de 70 millones de compatriotas. La colectivización llevó a la muerte por inanición de millones de chinos. Algunas de las fuerzas militares clave de Chiang huyó a Birmania, y esto llevó directamente a la falsa guerra contra las drogas y la guerra de Vietnam. En conclusión, no debe sorprendernos varios hitos marcan el acercamiento de China a Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría, y por lo tanto la consolidación de Chimérica, a su vez imprescindiblemente para la futura globalización que traería como consecuencias el auge de China como superpotencia.